el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Dice, después de esto miré ahí y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Era el Señor hablándole al apóstol Juan en la isla de Patmos. Sube acá, le dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay algunos teólogos que piensan que sube acá habla del rapto, pero la verdad no hay nada que indique que eso es el rapto de la iglesia. Sencillamente le dijo el Señor al apóstol Juan, sube, ven que te voy a mostrar, ¿sí? Porque él le había dicho, anteriormente le había dicho, mira, yo te voy a mostrar las cosas que son, ¿sí? En el capítulo 1:19 le había dicho, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 son las cosas que son. Pero a partir del capítulo 4 son las cosas que han de venir después de estas. Cuando le dice sube acá, lo que le está diciendo es ven y mira las cosas celestiales, porque ya te he mostrado la problemática de la iglesia. La problemática de la iglesia está en el mensaje a las iglesias del Asia, ¿no? Del Asia Menor. Pero ahora el Señor le dice, no más, ahora ya no vas a ver solo la problemática de la iglesia, vas a ver lo que viene después de esto. Yo siempre le sugiero, si usted le quiere sacar provecho a estas enseñanzas, usted debe tener papel y lápiz, porque lo que voy a enseñar es grueso, grueso, grueso. No es una enseñanza light, es una enseñanza que usted requiere volver a leer si quiere asimilar. Entonces, papel y lápiz. Entonces dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, es decir, ya no estaba mirando en lo natural, estaba mirando, estaba teniendo una visión espiritual. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Más adelante vamos a ver que en los capítulos 4 y 5 se menciona más de 17 veces la palabra trono, lo cual habla de un tiempo en donde Dios empieza a establecer su gobierno en los asuntos espirituales. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor había del trono un arco iris, semejante al aspecto, en aspecto a la esmeralda. Entonces aquí yo quiero empezar a compartir unas diapositivas porque quiero parar allí, porque es fundamental, para explicarles a ustedes por qué razón es que el Señor habla allí básicamente del pacto. Y quiero explicar cuál es el énfasis de estos dos capítulos, ¿no? Entonces, básicamente diré que el capítulo 4 y 5 hay un cambio de kairos, hay un cambio de tiempo, pero también es un preámbulo, ¿sí? A los juicios. Es decir, es un tiempo donde el Señor dice, listo, ahora voy a empezar a dar la batalla sobre la iglesia porque quiero mostrarles el poder que hay en mí para derrotar toda especie de mal. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro de victoria, es un libro donde Dios muestra su poder, ¿sí? Es un libro donde Dios muestra la capacidad que Él tiene para destruir a aquel que ha venido regando tanta injusticia, tanto odio, tanta miseria en el mundo, ¿no? Entonces, en síntesis, los capítulos 4 y 5 son un preámbulo para entender los juicios. Si no entendemos esto, nunca vamos a entender ni los sellos, ni las copas, ni las trompetas. No lo vamos a entender. Este es el preámbulo para poder entender lo que acontece del capítulo 6 al capítulo 18, que son los sellos. Perdón, que son los juicios. Independiente de que la iglesia esté o no en la tierra, es claro que sus atributos son eternos y vigentes. Es decir,
lo que vamos a ver aquí es que su amor nos va a guardar, ¿sí? Desde esta perspectiva, no esperamos ser destruidos, es decir, no veremos la segunda muerte, ¿sí? No veremos la muerte que verán otros, ¿sí? Porque hay muchos que verán la muerte total, es decir, no les espera vida eterna, mas nosotros veremos vida eterna, ¿sí? Y es muy importante, amados, que tengamos esta esperanza, ¿ok? ¿Quiénes oyeron el audio que mandé de nuestra hermanita que partió esta semana con el Señor? ¿Quiénes oyeron este audio? Yo. Bueno, Yo, yo lo pastora. yo lo puse ahí en el chat para que lo oyeran, ¿sí? Yo, pastora. Muy bien. ¿Y sabe qué? Me hizo llorar ese audio. Lloré. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar en una dimensión de que en realidad la vida eterna es una realidad. Nosotros tenemos la vida eterna como una teoría, más no como una realidad, ¿sí? Y yo pienso, amados, que Dios nos ha enfrentado a todos en estos días a la cercanía de la muerte, porque todos estamos bajo amenaza, ¿no? Todos. ¿Sí o no? A cualquiera le puede dar el COVID. Y ya no respeta, ya no es que no le está dando a los viejitos, nada. Se están yendo niños, jóvenes, pero eso ha traído un efecto positivo sobre la iglesia. Y es que la iglesia está entendiendo verdaderamente que tenemos que tener nuestra fe en la vida eterna, ¿sí? Pero me impactó ese audio porque que me lo mandó Angelita, la hermana Angie, la hermana de Vivi, que fue nuestra hermanita que partió. Vivi era una persona muy especial, ¿saben? Era una niña muy consagrada a Dios, muy joven, pero ella tenía un amor por Dios y un amor por las cosas de Dios. Y a mí me impactó esa parte para los que no oyeron el audio. Ella estaba allí ya en su lecho de muerte y le dijo a Angélica, a Angie, le dijo a su hermanita, le dijo, hermanita, hay un hombre al lado tuyo. Entonces Angie se asustó y ella le dijo, no te asustes, es Jesús. Y ella lo seguía con la mirada a través del cuarto y le decía, qué bello eres, le decía. Entonces Angie le estaba llevando la corriente, ¿no? Le estaba diciendo, sí, qué lindo el Señor. Pero cuando ella vio que lo seguía con la mirada, se dio cuenta que el Señor estaba paseándose por la habitación y que había venido por ella. Y a mí eso me pareció tan reconfortante. ¿Sabe por qué? Porque yo he oído muchos testimonios del cuando el ángel viene por la persona, pero esta vez no vino el ángel, vino el Señor. ¿Me entiende? Y sabe yo que creo que hay personas que tal vez les parezca duro pagar el costo que implica ser un cristiano consagrado, pero eso también tiene sus privilegios. Yo me puse a llorar y le dije, Señor, yo te quiero pedir algo. Cuando yo vaya a partir, ven tú mismo por mí. Recíbeme tú, Señor, directamente. Y que mis hijos y mis discípulos sepan que tú viniste para que no queden muy tristes. Pero yo digo, ¿por qué será que nos cuesta trabajo entender que hay una vida eterna? Que es real, que después de esta vida hay más, que nos preparamos para ese otro reino. Y siendo así, no tenemos por qué tener temor. ¿Me entiende? No tenemos por qué tener temor. Tenemos que morir a nosotros mismos, ¿sí? Y confiar en Él, ¿ya? Entonces, no tenemos desde esa perspectiva que tener temor a los juicios, porque el Señor nos va a guardar y si no nos guardara, igual nos guarda porque tenemos vida eterna. ¿Cuál es el énfasis de estos dos capítulos? Y entonces, lo primero que quiero notar es que allí dice, vi un arco iris, vi un trono, pero detrás o alrededor del trono había un arco iris. ¿Y sabe de qué habla el arco iris en la Biblia? Del pacto de Dios. Gloria a Dios por los que están tomando apuntes. Habla del pacto de Dios, ¿sí? Del pacto de Dios. ¿De dónde saqué eso? Pues porque la palabra dice que el Señor le dijo a Noé
Esta será el señal del pacto que hago con el hombre. Nunca más la tierra será destruida por inundación. Y dice el Señor que Noé vio el pacto, ¿sí? Entonces, ese pacto, amados, ese arco iris no es el símbolo de los gays, es el símbolo del pacto. Que quede clarito. El arco iris es un símbolo bíblico que ellos lamentablemente, como han sido tan cegados por el enemigo, pues lo tomaron como un símbolo propio, pero eso no es propio de ellos. Ese es nuestro símbolo, el del pacto. Los juicios que vamos a ver son el cierre del pacto de Dios. Es decir, el pacto no es lo que han enseñado muchas iglesias, porque lamentablemente, pues, a veces la enseñanza se tergiversa, pero el pacto no tiene que ver con pacte que yo le voy a, deme una plata para yo devolverle a su esposa, pacte, entregue un carro para yo devolverle una casa. No, el pacto no es eso, amados. El pacto básicamente es una promesa que Dios hace con el hombre para decirle, te garantizo, les garantizo que aunque ustedes sean infieles conmigo, yo voy a ser fiel con ustedes. Les garantizo que aunque ustedes se porten re mal, yo voy a ir a buscarlos. Siempre voy a tratar de persuadirlos de que no caminen en las tinieblas. Eso es el pacto. Entonces, hay dos clases de pacto, el pacto condicional y el pacto incondicional. ¿Sí? El pacto incondicional no depende de nosotros. Ese pacto incondicional dice, yo voy a sostener la historia del ser humano, aunque ustedes se porten mal. Y así ha sido. El Señor siempre deja un remanente de gente fiel. Así sean poquitos, pero Él los deja para que siempre haya un linaje que sea luz y sal en la tierra. ¿Sí? Este pacto incondicional puede incluir bendiciones que son condicionadas. ¿Sí? Es decir, el incondicional no implica, aquí tengo un error, bueno, pero ya lo explico. Hay una especie de pacto que tiene una condición, ¿no? Como cuando el Señor dice sí. Por ejemplo, cuando ustedes leen Deuteronomio, ¿sí? Ustedes dicen, y estas bendiciones os seguirán si me obedecen. Entonces, hay bendiciones prácticas que son condicionadas a tu comportamiento. Por ejemplo, si tú vives una vida de santidad, tú vas a ver la bendición de Dios por donde sea. Si tú vives una vida de pecado, pues aunque Dios te ama, Dios no te va a dejar de amar. Tú no ves lo mismo. Siempre vas a estar alcanzado, vas a tener falta de prosperidad, vas a tener enfermedad. Y eso no quiere decir que Dios no te ama. Eso quiere decir que tú ya abriste puertas al diablo. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es un pacto incondicional que tiene unas condiciones, ¿sí? Es decir, un pacto que tiene una parte condicionada. No todos los pactos de Dios son eternos. Por ejemplo, el pacto mosaico no lo fue. El Señor en el Sinaí hizo un pacto con Moisés, pero ese pacto duró hasta el final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿sí? Con la venida de Cristo se estableció un nuevo pacto, que es el que nos cubre a nosotros, ¿sí? Es decir, aunque no se abrogó el pacto, se renovó el pacto. Abrogó quiere decir no se eliminó, sino que se renovó. Pero aún nosotros somos un pueblo de pacto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted sabía eso? Mónica, ¿usted sabía eso? Los que estuvieron en el ayuno, Marcela y Sasa, los que tuvieron esa preocupación por los hijos hoy en el ayuno. Gina, ¿usted sabe lo que eso significa? Significa que usted tiene derecho a decir, Señor, mis hijos están bajo pacto porque yo estoy bajo pacto. Te pido, Señor, te clamo, guarda a mis hijos.
Es que ser el pueblo de Dios tiene privilegios, hermanos, que nosotros no, es como si usted tuviera un cheque firmado que usted nunca lo va a cobrar porque usted no sabe que lo tiene. Ser el pueblo de Dios tiene ventajas y no solamente la vida eterna. Aquí mismo tenemos ventajas, ¿sí? Aquí mismo, mire, yo veo por lo menos mis hijos, supongamos, en lo natural. Juan de Nacimiento, que la mayoría de sus amigos con que él andaba en la calle ya no existen. ¿Viven o fueron asesinados? Según Juan me ha contado, la mayoría están muertos, ¿verdad, Juan? ¿Están muertos, Juan? Sí, señora, estoy asentando con la cabeza. ¿Cuántos quedan vivos? ¿Cuántos quedan vivos? Pues tendría que contarlos, pero de unos 10, unos 4, por ejemplo. La mayoría han muerto. ¿Y saben por qué Juan no ha sido tocado? Porque hay un pacto que lo ha cubierto. ¿Me entienden? Un pacto que viene de Dios y al que yo he respondido también. ¿De qué manera he respondido? Guardándome, hermanos. Pidiéndole a Dios cuando me veo tentada, dando la batalla. Porque no es que no dé la batalla. Felipe le consta, y a Andrea, y a mi grupo de apoyo de intercesión que les digo, oren por mí, por favor, oren por mí, cuando me veo a gatas. Y el Señor siempre me ha dado la victoria. Porque yo quiero corresponder a ese pacto. ¿Sabe para qué? Para que mi linaje vea un pacto. Y yo le pregunto a los que tienen hijos, ¿usted reclama ese pacto? Usted dice, Señor, yo quiero corresponder a tu pacto porque quiero que mi hijo lo cubra este pacto de protección, este pacto, Señor, de vida. Yo creo que requerimos entender el pacto. También aquí son guardados. ¿Me entienden? Entonces, eso es una bendición, hermanos. Eso es una bendición. Y yo quiero animarles a que ustedes entiendan esto de los pactos. ¿Ok? Ahora, los pactos en la Biblia, hay varios pactos, ¿no? Pero yo voy a mencionar aquí, hay 7 pactos, pero yo no voy a mencionar sino algunos. Por ejemplo, el pacto de Abraham. Mire lo que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era un pacto que hizo el Señor con Abraham. El Señor le dijo a Abraham, en ti verás multitudes, ¿sí? Y sabe que él no tuvo sino un hijo, 2, el que tuvo con Agar y el que tuvo con su esposa, con Sara. Pero de allí nace, de ese hilo conductor, la historia llegó al Mesías y por el Mesías usted está aquí. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios por la promesa que se le hizo a Abraham. Por eso es que la palabra dice, en Génesis, dice la palabra también, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Era una promesa de una tierra, ciertamente, pero también una promesa de un linaje. Un linaje es un pueblo, pero no es un pueblo nominal. Nosotros no somos judíos por nombre, porque mi mamá es judía, mi papá es judío, no. Nosotros somos del linaje de Dios porque Cristo está en nosotros y Cristo es judío. Y por ese linaje que hay en nosotros,
Somos parte del pueblo de Dios por la simiente que es Cristo en nosotros, por la semilla de vida en nosotros. Somos del linaje de Abraham y por eso las promesas que le fueron dadas a ellos son sobre nosotros, ¿sí? De ahí la vitalidad del nuevo nacimiento, el que no entra a la vida por el Espíritu, porque no ha recibido a Cristo en su corazón, porque no ha sido salvo, porque no tiene la vida de Cristo en él, ¿sí? Porque solamente puede tener la doctrina, mas no la vida en el Espíritu. Entonces no entra en este reino, pero el que tiene esto entra al reino. Para cumplir este pacto debe asegurarse un linaje que no es dado por la doctrina, sino por la simiente, los que tienen el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿usted tiene la confianza de que usted tiene el Espíritu? ¿Hay alguien que no? Por favor, levante la mano. ¿Hay alguien que quiera ser parte del linaje de Dios, del pueblo de Dios, y quiera acceder a la cobertura de este pacto? Que pueda decir, yo no estoy seguro si tengo el Espíritu. ¿Hay alguien aquí? No le dé pena. Muy bien. ¿Quién dijo, yo no estoy seguro, Jorgito? Muy bien. ¿Quién más? Gloria a Dios. ¿Quién más? Gracias, hermano, por valiente. ¿Quién más no está seguro o segura? Muy bien. Adelita. Pongan cámara porque si no, no los veo. ¿Ok? ¿Quiénes no tienen esa certeza? Que puedan decir, yo no tengo la certeza de la vida del Espíritu en mí. Yo, pastora, Lina Cárdenas, muy bien. Muy bien, no importa, Jorgito, pero ya sé que eres tú. ¿Quién más no? Emir Sencasián, muy bien. ¿Quién más? Fanny, ok, vamos a orar. Digan conmigo. Quiero que prendan cámaras y van a orar. Yo también, no tengo la certeza. Muy bien, vamos a orar por eso. Voy a hacer algo especial ahora. Confío en el poder de Dios, porque sé que su unción está aquí. Sé que Él está. Sé que Él quiere asegurarse su pueblo. Diga conmigo, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Diga, sé que no te puedo recibir físicamente, pero hoy recibo tu espíritu. Señor, tú obras. Y diga conmigo, Señor, y hoy me arrepiento de mi pecado. Y te pido que la sangre que derramaste en la cruz limpie mi pecado. Me acojo a tu sangre. Me acojo a tu sangre. Dígaselo. Me acojo a tu sangre derramada en la cruz. Y te suplico, hazme nacer a la vida de tu espíritu. Señor, y ahora oro para que nazcan a la vida de tu espíritu. Para que no solo tengan doctrina, sino vida en el espíritu. En el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, di conmigo, Señor, renuncio a mí mismo. Renuncio a mis deseos, a mi voluntad. Diga, y me entrego a ti. No más. No más. Dígale, Señor, no más. No más yo mismo. No más mis placeres. No más mi vida. No más mis lujos. No más mi lujuria. No más, Señor. No más querer de salvar mi vida. Me entrego a ti. Tú verás qué haces conmigo. Tú verás qué haces. Y en cambio te pido, lléname de tu espíritu. Lléname, Señor. Lléname. Oh, Shalom de Sarakumasai. Gracias, Señor. Gracias, porque tú entras en ellos. Entras en ellos. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes oraron de corazón? Amén. Amén. Amén, yo lo creo. Así es. Amén. Así es. Así es. Gloria a Dios. Vamos avanzando. Vamos avanzando.
Gloria a Dios. Sigo. Entonces, amados, 87. Ayúdame a alguien que tiene el micrófono abierto, Javito. Entonces, una vez tienes tú la presencia de Cristo en ti, la vida de Cristo en ti, la simiente de Cristo en ti, el espíritu de Cristo en ti, tú tienes derecho a este pacto. ¿Quiénes se alegran? Tú tienes derecho a este pacto. Te digo, tu vida no puede ser destruida. ¿Ok? No va a ser destruida tu vida. ¿Vale? Serás guardado. Y si aún tú llegaras a morir por muerte natural o por lo que sea, porque al fin y al cabo yo no les puedo prometer que nadie va a morir porque todos vamos a morir, o de viejos o de COVID o de lo que sea, tú no morirás, sino que tendrás vida eterna. ¿Quiénes se alegran por eso? Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Por fin oigo un amén ahí. ¿Eh? Amén. Muy bien. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Amén. Este es el evangelio puro. Mis hijos y yo, pastora, somos Amén. guardados. Reclame de sus hijos. Amén, sí, Señor. Sea osado para pedir. Diga, Señor, este pacto incluye a mis hijos. Haz que se conviertan, Señor. Haz que te busquen. Mientras tanto, guárdalos. Mientras que estos sinvergüenzas dan vueltas, guárdalos. ¿Y sabe qué hace Dios? Por amor a ti, los guarda. No porque ellos se lo merezcan. Los guarda. Amén. Entonces, el Señor cuando pactó con Abraham, le prometió una simiente. Esa semilla es Cristo. Pero también le prometió una tierra. Y nosotros sabemos que habrá tierra nueva. Amén. Una tierra preciosa. Y también todo lo que es del Señor será nuestro. Tenemos un reino eterno desde el milenio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Más de lo que hay aquí. ¿Entiendes? Porque lo que hay aquí es pasajero. Pasajero. ¿Sí? ¿Quiénes creen eso? Amén. 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 ¿Quiénes lo creen? Amén. Amén. Yo, pastora, yo lo creo. Amén, pastora. Gloria a Dios. ¿Sabe que antes de mamita morir, una semana antes tuvo un sueño? Se soñó que tenía una casa como la que ella siempre había soñado, porque ella siempre soñó con una casa grande, con ventanales, con árboles. Y ella siempre quiso salir de la casa donde estaba, pero luego, cuando intentamos sacarla de ahí, no tuvo las fuerzas, porque ya estaba muy vieja, mi gorda, y ella ya no tenía fuerzas para asumir un cambio. Entonces se asustó y no salió de la casa, ¿sí? Pero ella quería otra casa. Y me dice, oye, ¿sabes qué me soñé? Algo. ¡Ay! Me soñé que me estaba cambiando a una casa nueva, grande, con árboles. ¿Será que Dios nos va a mudar a una casa así? Y cuando partió me acordé del sueño. Dije, ah, Señor, la llevaste a su casa. A la casa soñada. Y yo sé que ella debe tener una casa bellísima, ¿sí? Porque así es Dios. Porque antes de partir, yo le dije, Señor, está sufriendo, ¿por qué no te la llevas? Y me dijo, no, estoy preparando lo que le tengo acá. Estoy preparando. Estoy en preparaciones porque tengo una bienvenida para ella. Y yo supe que Dios le hizo tremendo festorrón el día que ella llegó. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero algo pasó, estoy segura, porque Dios es fiel con sus intercesores, fiel con los que se guardan, fiel con los consagrados, ¿me entienden? Fiel con los que están bajo pacto. Entonces, estamos hechos, hermanos, estamos hechos. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, es importante tener en cuenta ese pacto, porque por ese pacto no tenemos que temer los juicios. Escuche, los juicios no son para usted. Pero hubo otro pacto también, ¿no? Que es el pacto de David.
al Señor, a David le prometió, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Lo cual quiere decir que el Señor no ha perdido la victoria. Miren, usted oye las noticias, yo oigo las noticias, y yo me agobio, yo digo, Señor, este mundo está vuelto nada. ¿Sí? Este mundo está vuelto nada, todo el mundo niega a Dios, todo el mundo, ahorita estoy leyendo un filósofo político, el que va de punta, que se llama Giorgio Agamben, y sabe, qué porquería, yo digo, Señor, y esta mañana yo le decía, Señor, ¿cómo puede coger la teología para negarte? Y el Señor me dice, porque no me buscó en la palabra. Solamente buscó conocimiento, mas no me buscó a mí. Y sin embargo yo digo, Señor, vea lo que vea. Este mundo está patas arriba, está loco. Pero ¿sabe qué? No importa, porque por el pacto sé que Él prometió un trono que no será destruido, una casa que no será destruida, y dentro de poco veremos su gloria. Y vamos a ver quién gana la pelea contra todas estas tinieblas, ¿vale? Y usted lo tiene que creer también. Se lo tiene que creer. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Yo lo creo, pastora. Amén. Entonces el Señor nos promete un trono que es eterno, un reino que es eterno, un pueblo que es eterno. Entonces, los juicios para destrucción son ¿sobre quién, hermanos? ¿Para usted? ¿Usted tiene temor a los juicios como si usted fuera a ser destruido? No, no sea bobo. No, usted no va a ser destruido. Los juicios no son para usted, para destrucción, ¿sí? ¿Qué podemos esperar bajo la promesa de un pacto? ¿Sí? Algo simple, hermanos. Escúcheme. Algo simple. Los juicios, porque la palabra dice, es importante que los juicios empiecen por la casa de Dios. Los juicios que estamos viendo serán para edificación de la iglesia. Los que tienen que tener temor de la destrucción son los que no están bajo pacto. Pero usted diga, pues yo estoy bajo pacto. A mí me cubre Cristo el Mesías. Yo soy de Cristo. Entonces diga, no podré ser destruido. Lo cual no quiere decir que usted vaya a ser librado de muchos problemas. Pero ¿para qué son esos problemas? Para que se forme tu paciencia, para que se forme tu confianza, para que se forme tu esperanza, para que se forme tu fe, para que aprendas a amar, para que tú estés listo para la boda del Cordero, porque dice, al final del Apocalipsis, vamos a ver cuando dice que, dice algo, al final en el capítulo 22 dice, y la novia se ha preparado, ¿sí? La novia se ha preparado, ¿sí? Pero también la palabra dice, bienaventurados los que han limpiado sus ropas. Y esa limpieza viene por las pruebas. Ahora, si usted es uno que no quiere pruebas, entonces usted va a tener que volverse a oír la prédica que dio mi hermana ahora 8 días, donde decía que los tibios son los que no les gustan las pruebas. ¿Me entiende? Pero diga, yo no soy tibio. Ni le tengo miedo a las pruebas. Porque las pruebas las paso de la mano de ¿quién? Del Señor. Amén. Del Señor. Entonces, van entendiendo el pacto. Van entendiendo que el pacto garantiza, hermanos. ¿Sí? El pacto garantiza. Por eso allí habla en la Biblia del arco iris. ¿Ven? ¿Quiénes sienten una gran bendición? Amén. Amén, Amén. pastora. Amén. Amén. ¿Quiénes Amén. tienen la certeza de que están bajo pacto? Amén. ¿Quiénes tienen la certeza de que con ese pacto Amén, son pastora. preservados, Amén. guardados, Amén. ustedes y sus casas? Amén.
Amén. Amén. Ok, muy bien. Ahora vamos a presentar a Y lo Jacob. hemos visto. Pero quiero dejar esa bendición para Felipe y Andrea, que presenten al bebé.